Voy a dividir mi presentación en dos partes. La primera voy a hacer una breve introducción a una investigación que estoy haciendo actualmente sobre la búsqueda de materiales en América del Sur, y la segunda me voy a centrar dentro de esa búsqueda solamente en los materiales de los judíos alemanes, ¿correcto? Hace muchos años participé en un congreso en Berlín y hubo una representante de la Biblioteca Nacional de Argentina allí que presentó un trabajo que estaba realizando la institución en ese momento de rescate de publicaciones de las colectividades inmigratorias en la Argentina. En ella describía las situaciones que encontraron en el material: en el piso, comido por ratas y insectos. Así el material de las inmigrantes a la Argentina. A medida que ella hablaba, listaba las colectividades que habían logrado rescatar. Habló de la española, de la judía, la italiana, la sefaradí, la armenia, la ashkenazí, etc. Quizás ustedes están sonriendo mientras que yo enumero estas colectividades, igual que yo me sonreí en ese momento, y me acerqué cuando terminó su exposición y le dije: mira, ashkenazí, sefaradí son todas partes de la comunidad judía. A lo que me dijo: no, estás equivocada. Le dije: mira, algo sé. Y me ofrecí como voluntaria a trabajar en la Biblioteca Nacional, en los subsuelos, clasificándoles las colecciones de los alemanes y de los judíos. A ver si yo sé trabajar. Ahí está. Ahí lo que están viendo es un mapa de la cantidad de judíos que había en el país en los años 30. No sé si es suficientemente grande para que lo vean. La prensa de los inmigrantes nos ofrece un microcosmo que muchas veces ha sido ignorado. No creo que sea necesario destacar la importancia que tiene esta fuente primaria para los investigadores. Dicho material nos habla de la inmigración, de las dificultades que tuvieron que afrontar para establecerse o insertarse en el país que los albergó, de los cambios culturales, idiomáticos, climáticos a los que tuvieron que adaptarse, y podemos a su vez identificar cuándo se produce la transición entre el idioma del inmigrante al idioma vernáculo por parte de los hijos de los inmigrantes, que quieren sentirse oriundos del país y no hijos de inmigrantes. Por lo que una vez que las nuevas generaciones se afianzaron en el país, la demanda de publicaciones en idiomas extranjeros decreció. También leemos entre las líneas el grado de libertad concedido a los habitantes y los sistemas de gobierno que prevalecieron en diferentes épocas, los niveles culturales y de educación alcanzados por sus habitantes y los vaivenes económicos del país. Todo eso podemos sacarlo desde las publicaciones periódicas. Dichas colecciones están en riesgo de desaparecer por negligencia de las mismas colectividades, por los profesionales e investigadores que trabajan en archivos y bibliotecas, que cuentan con escasos recursos y fondos para preservarlos, y los mismos países que no toman los recaudos para preservar su propia historia. Una rápida recorrida por los catálogos de las bibliotecas nacionales de América del Sur nos dan indicio de esas miradas cortas. La falta de publicaciones periódicas de las colectividades inmigrantes en sus acervos dificulta la tarea del investigador al querer relatar la historia de estas colectividades que tanto han enriquecido cada una de estas sociedades. Diversas fueron las razones que dieron origen a la prensa judía en América del Sur. La necesidad de un gran sector comunitario de tener un medio que los mantuviera informados con los acontecimientos que concernían a su colectividad, su grupo político o de origen territorial en el país que les abrió las puertas o el país de origen. Muchos acontecimientos se desarrollaron en estos años inciertos para los primeros inmigrantes. En todo caso, cuando comencé mi labor y tuve en mis manos las publicaciones periódicas judías, comprendí la fragilidad de nuestra memoria, de nuestra herencia, y me propuse buscar un medio para rescatarla de un olvido. Antes de continuar con esta presentación, debería explicar qué incluyo cuando intento identificar publicaciones periódicas. Periódicos, boletines, revistas académicas y, dependiendo del país, anuarios. En segundo lugar, pregunto, ¿cómo definimos qué es una publicación periódica judía? ¿Una publicación editada por judíos o dirigida a la colectividad judía, sea cualquiera el sector al que está dirigido?
Y en tercer lugar, ¿tan solo incluimos publicaciones periódicas publicadas en el país o también en el exterior? Pues bien, en mi caso limité mi definición o exploración a los siguientes parámetros. No incluyo anuarios o reportes, al menos en el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, pues desbordaría la base de datos que estoy intentando construir. Segundo, una publicación judía es aquella dirigida a la colectividad judía producida por asociaciones, instituciones, organizaciones, clubes, colegios de la colectividad. Y tercer lugar, producidas en el país que estoy investigando. A modo de breve introducción a la historia de la prensa judía comenzó o hizo su aparición con la Gaceta de Ámsterdam en 1675 y fue escrita en judeo-español. Hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Europa producía el mayor número de publicaciones periódicas. Periódicos en yiddish, hebreo y polaco eran publicados en Europa Oriental, donde se concentraba el 70% de los judíos europeos. En América del Sur, la gestación del periodismo judío se produjo en Argentina en 1898 con la aparición del periódico yiddish realizado totalmente a mano de Aviderkol, publicado por Mijail Acohen Sinaí. Los primeros órganos de prensa en todos los países de Sudamérica fueron efímeros, no pasaban de 2 o 3 números, por lo que es muy difícil identificarlos o incluso saber de su existencia. Allí lo que están viendo es de los países de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Uruguay, los primeros periódicos que fueron apareciendo, comenzando desde 1898 en Argentina, que fue el primero que publicó los tipos con que fueron publicados, hechos a mano, después pasaron a Brasil y después pasaron y también a Uruguay, y ellos pudieron empezar con sus periódicos en yiddish también. ¿Se ve? Okay. Lo interesante, si lo pueden ver ahí, que Bolivia, que tuvo una inmigración alemana, es la que más tarde empezó con las publicaciones, judías me refiero. Los inmigrantes que arribaron constituyeron las colectividades de las que provenían los lectores de la prensa extranjera, publicada principalmente en las capitales o ciudades más importantes del país. Nos podríamos preguntar si la cantidad de inmigrantes y su producción cultural es proporcional a la cantidad y al nivel de las publicaciones periódicas producidas por cada una de estas colectividades. En el caso de Argentina, dejando de lado las colectividades españolas e italianas, la judía es la de mayor producción de publicaciones periódicas en el país. También es sorprendente la cantidad de publicaciones periódicas que hay judías en Uruguay, siendo que la población judía en Uruguay es mucho menor. Los judíos se asentaron en casi todos los países de América del Sur, en distintos periodos de su historia. La diversidad étnica de la población dio surgimiento a un significativo número de publicaciones periódicas en yiddish, ruso, alemán, húngaro, hebreo y especialmente entre los años 20 y 50. Yo hasta ahora no he logrado ubicar ni en árabe ni en ladino publicaciones periódicas. Si alguien sabe, le agradezco que me lo haga saber. Castellano, por supuesto, estamos hablando de ladino y árabe. Para el investigador, el comienzo de la prensa judía en América del Sur constituye un desafío, pues hay pocas publicaciones de los años de gestación preservados, son difíciles de localizar y pocos son los trabajos de investigación escritos sobre esta temática. Lo que ven ahí es lo que pude recopilar hasta julio de este año, entre tanto ya agregué más títulos, en cada país. En Argentina, Ariel, ¿podés leer? Yo no lo veo el número. 815, en Bolivia 17, Brasil 214, Chile 116, Colombia 63, Ecuador 11, Paraguay 9, Perú 34, Surinam 3, Uruguay 209 y Venezuela 39. Esa es la cantidad de publicaciones hasta ahora periódicas. Estamos hablando de periódicos, revistas, boletines.
Bien. Este intento de bibliografía a la que he estado dedicando tiempo, realmente es un puzzle que hay que tratar de organizar. He debido recurrir a bibliotecas en Estados Unidos y en Israel, específicamente, que son las que tienen la mayor cantidad de material. Lamentablemente de nuestros países ha salido muchísimo material. Por un lado digo lamentablemente, por otro lado están bien preservados allí, aquí estarían desaparecidos. Así que yo como bibliotecaria tengo esa doble pelea conmigo misma, porque por un lado las cosas deben quedar en el país y preservarse, pero evidentemente acá perdemos nuestro material, nuestros tesoros. Bueno, y ahora concentrándome en las publicaciones judías alemanas. Como acá dijeron muy bien, los judíos alemanes arribaron a partir del 30, que es donde yo voy a empezar a concentrarme. A diferencia de los inmigrantes que llegaron de Europa Oriental, los judíos de habla alemana, y esto estoy incluyendo alemanes, austríacos, suizos, húngaros, todos los que sabían alemán, tenían en su mayoría un alto nivel de educación. Este es el resultado de la emancipación a la que Pedro se refirió, a los que se vieron atraídos los judíos que habitaban el oeste de Europa. A lo largo de los años fueron varias las instituciones judías creadas por los inmigrantes de habla alemana. Varios ya han dejado de existir o se han fusionado con otras. Varias han publicado boletines internos, revistas de divulgación y algún intrépido un periódico. Pero no han subsistido muchas de estas publicaciones que podrían describirnos las historias de estas instituciones. Aquí hay un listado por país solamente de organizaciones judías alemanas o con algún origen alemán. Y evidentemente me faltan muchísimas más, deben existir varias más. A lo largo de los años, la actividad de prensa de los inmigrantes judíos de habla alemana alcanzó su punto máximo entre el 30 y 50, durante los primeros años de asentamiento en el país, con la mayor cantidad de publicaciones en idioma alemán. Lo que ven en azul es el idioma alemán y ven como lentamente las publicaciones comienzan a dejar el alemán para empezar a ser producidas o en español o en portugués. Como hasta después. Perfecto. Estamos muy bien, hay que mantener. Algunas instituciones o particulares han publicado boletines, periódicos o revistas a lo largo de su existencia. Aquí hay, voy a saltear. Vamos a alargar directamente. Voy a mostrarles simplemente para que tengan una idea de lo que fue producido y de lo poco que ha sido preservado. Acá tenemos periódicos publicados en la República Argentina, todos en alemán. El que está a vuestra derecha es el publicado en Avigdor, en la colonia agrícola de Avigdor. Bueno, después vamos a hablar. Acá tenemos publicaciones de comunidades judías, Lambrot-Akol, Bnei Tikva, NSI, y no veo cuál es la otra. Porvenir, pero también era de NSI. Colegio Tarbut, para los que no saben, fue fundado ideológicamente por los judíos alemanes. AFI, son 4 publicaciones de la Asociación Filantrópica Israelita. Empezamos con Mitteilungsblatt, que después se convirtió en Filantropía, y 2 publicaciones internas de la AFI realizadas por los residentes. Publicaciones en Bolivia, totalmente por judíos alemanes, tanto en La Paz como en Cochabamba. Publicaciones en Brasil, que me está costando mucho, así que solo van a encontrar 2. Chile no pude todavía ubicar cuál fue de los judíos alemanes. Publicaciones en Uruguay, que es increíble la cantidad también que ellos han publicado, los judíos alemanes ahí, al ser una comunidad tan chica, la de NSI también se llama.
Hasta tienen un club, ITUS, un club deportivo, que también tienen publicaciones internas. Estas cosas están preservadas en Harvard. Montevideo no hay nada de esto. Y muchas gracias.